Hoy no vamos a hablar de política. De política ya habló el país y con mucha elocuencia hace unos pocos días, cuando miles de personas, a pesar de que la propaganda oficial trata de probar lo contrario, miles de personas salieron a la calle a protestar contra el uso irresponsable, el gasto torrencial del dinero público que ha hecho que hoy nos tengan que imponer un paquetazo para tratar de poner en orden las finanzas públicas, y también contra el intento del gobierno de silenciar a todos aquellos que tenemos opiniones diferentes a las de la Revolución Ciudadana. Hoy vamos a hablar de cultura, y para hacerlo, ¿quién mejor que uno de los mayores exponentes de la cultura nacional, el licenciado Hernán Rodríguez Castelo, quien hace pocos días presentó este libro, García Moreno, una obra monumental de casi 1000 páginas, con una muy extensa bibliografía, muy bien documentado, muy bien trabajado, muy minucioso en su investigación, muy preciso, por supuesto, en su escritura, por supuesto que sí, y quien es además un hombre muy conocido, muy conocedor del mundo de la cultura. Licenciado Rodríguez Castelo, buenos días. Buenos días. Primero que nada, ¿se puede escribir un libro sobre García Moreno sin tomar partido? Ese era un poco el reto, y yo creo que sí. Y yo creo que en el siglo XX, si algo aprendió en campo de la cultura el intelectual, fue a leer. Y ¿El Ecuador aprendió a leer? No, el intelectual en el mundo. El intelectual en el mundo, ya. Uno de los sí, porque en el Ecuador se lee muy poco, casi nada. Sí. Casi Estoy nada. hablando un poco de los que leen, ¿no? Sí. O sea, de la lectura selectiva, ¿no? Uh-huh. Y esta atención a la lectura cobró una nueva importancia cuando Heidegger y Ricoeur y otros filósofos pensaron que en el texto es donde se puede encontrar la verdad, donde se encuentra realmente la comunicación con otro yo. Y por tanto, si hay comunicación, si el otro entiende, entonces ahí hay una verdad. Uh-huh. Y de allí surge la hermenéutica, que a la larga viene a resumirse en manera de leer en toda profundidad. Y como destacó Heidegger, leer sin ninguno de nuestros prejuicios, sin ninguna de la herencia adquirida, sin nada, dejar que el texto hable. Y entonces se puede seguir a García Moreno a través de los textos de su tiempo. Ahí está el texto, y el texto no son textos. Cuando él escribe una carta dando ciertas instrucciones, no es un texto intencionado, simplemente ahí hay un contenido al que hay que llegar. Pero ¿usted cree que es posible? Porque yo reconozco que no puedo seguir a Martin Heidegger en eso, y que yo tomo partido al leer. Me parece que muchísimo más debe ocurrir al escribir, y de un tema como este. Bueno, este libro tiene una cosa muy peculiar. Después de las casi 1000 páginas de investigación muy rigurosa, fría, hay un pequeño apartado. El libro va avanzando a través de subtítulos y pequeños textos que son casi periodísticos, por eso la gente lo está leyendo con mucho interés, siendo un libro tan serio. Uh-huh. Pero al final hay un pequeño apartado de estos, no tan pequeño, son 5 o 6 páginas, que es la opinión personal del autor. Yo comienzo diciendo: este es el libro, hemos seguido a García Moreno y hemos visto lo que es García Moreno con el mayor rigor historiográfico, sin inclinarnos, sin ser fiscales ni abogados, no, simplemente historiadores que están tratando de ver qué pasó, cómo pasó y por qué pasó. Uh-huh. Pero yo también tengo el derecho a ser lector, entonces esta es mi opinión como lector. Después de haber seguido a esta figura, mi opinión es esta. Y hay 6 páginas de opinión contra 1000 de investigación estrictamente histórica, ¿no? Y ya le voy a preguntar si un intelectual debe ser así de objetivo. Pero antes de eso le quiero preguntar, en su opinión, cuéntele al público, en su opinión, ¿García Moreno fue un autócrata que se excedió en el uso del poder? ¿O fue un hombre que puso en orden el país a mediados del siglo XIX y le hizo dar un salto adelante? Yo comienzo esa opinión personal diciendo: yo me rindo ante la grandeza. Donde yo veo grandeza de cualquier tipo que sea, me rindo ante ella. No soy insensible a la grandeza.
Y ante este personaje, después de haber recorrido toda su trayectoria, hallo una grandeza. Pero esa grandeza no es una grandeza egoísta, su propia creación, ni siquiera literaria, es una grandeza al servicio de un país. Un país que en el año 1859-1860 está al borde de la descomposición. Tiene 4 gobiernos. Franco ha firmado en Guayaquil este ignominioso Tratado de Mapasingue, por el que reconoce la cédula de 1802 y prácticamente perdemos todo el oriente. Castilla, el general Castilla, peruano, con sus tropas, ocupa Guayaquil, está ocupando Guayaquil, no solo la hacienda Mapasingue donde se habían acantonado, sino el propio Guayaquil. En medio de este caos, García Moreno prácticamente solo, más tarde con el apoyo de un gran general y un hombre que tenía un enorme prestigio como general, y con quien limó asperezas e hizo amistad porque lo necesitaba, que es Flores, con él toma Guayaquil. Después de una campaña épica, toma Guayaquil, acaba con estas tales autonomías, de estos tales gobiernos, unifica el país y comienza su gran sueño de hacer una carretera Quito-Guayaquil, pensando no en lucirse, en unificar el país y hacer más posible el comercio. Para él, el unir Quito a Guayaquil era absolutamente clave para este país. Pero no solo eso, comienzan las vías a Manabí, Esmeraldas. Carreteras nuevas, no simplemente reconstruyó carreteras nuevas, como han hecho otros. Comenzando por la planificación con un ingeniero en el que confiaba él mucho, Huize. El país no tenía moneda, nadie creía en la moneda, se emitía monedas, se falsificaba moneda y se llegó al canje. Él le dio al país moneda. La educación era un perfecto desastre después de la famosa educación libre de Urbina, en la que cada uno estudiaba como quería y daba exámenes cuando podía. Y comienza una educación muy sólida. Cuando le piden colegios, nunca fue demagogo, jamás. No hay la menor nota de demagogia en este personaje. Cuando le pide una ciudad, un colegio, porque quiere tener colegio, primero ya tienen escuelas. Sin escuelas buenas no tiene sentido el colegio. Y sin buenos colegios, ¿qué hacemos de la universidad? Entonces empieza todo un sistema educativo. Pero esto lo hace con una gran carga de autoridad. Pero ¿de autoridad o de autoritarismo? Y de autoridad y autoritarismo. Pero si uno lee el libro cuidadosamente, ve que él nunca no manipuló la justicia como se manipula ahora, dando las órdenes para los fallos desde arriba, no. García Moreno nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Alguna vez no le gustó el fallo. Él no tenía un yalc que le haga la justicia a su imagen y semejanza. Algún momento tuvo un problema, creía que no se debía hacer tal o cual juicio y hacía sentir que para él ese juicio sería muy grave, ese fallo. Pero de ahí a meter mano en la justicia, nunca. La justicia fue independiente y gente muy adicta a él, como Carvajal, que fue el que manejó la justicia en ciertos periodos, se opusieron a él claramente, dijeron esto no está. Y siempre estuvo de acuerdo pidiendo la autorización para todo el Congreso. Congreso que además operaba libremente, independientemente del Poder Ejecutivo. Muchos partidarios de él, porque el peso de un hombre como él no puede dejar de sentirse. Pero persiguió también, y hubo gente que fue al Panóptico enviada directamente por García Moreno por sus opiniones políticas o por su actividad política. No, al Panóptico no fue nunca por eso, porque entre otras cosas no se llegó a inaugurar en vida de García Moreno. Bueno, pero lo construyó para eso. Lo que sí hizo él con algunas personas es mandarles vía Amazonas, por el Napo, al destierro. Eso lo hizo con algunas personas y debía ser un viaje muy cruel en ese tiempo, ¿no? Hay 2 casos, 3 casos que se discuten mucho, ¿no? Y por los cuales se le ha dado esta fama de un tirano sanguinario. Empecemos por el de Juan Borja.
Y lo de Juan Borja no es tan problemático. ¿Por Borja qué? Incluso terminó muriendo de gangrena. Sí, ¿por qué? Porque Juan Borja, y esto está manejado en fuentes familiares, he manejado folletos que publicó La Familia, ¿no? Sobre todo uno. Él se derrumbó por la quebrada del Censo, en un momento en que a los que querían hacer una pequeña revolución les persiguió la fuerza de seguridad, se derrumbó y fue apresado, herido, muy herido. Uh-huh. Estuvo herido, pero se le permitió a su madre ir a visitarlo, lo visitó muchas veces, se permitió al médico ir. Ahora, hay un pasaje, un momento de especial crueldad, cuando el general Maldonado es fusilado en la plaza de Santo Domingo. García Moreno hace que Borja salga a presenciar ese fusilamiento y sale engrillado. Y obviamente por las condiciones de la prisión y eso, él llegó a fallecer, ¿no? Un hombre que estaba herido, que había rodado por la quebrada y que le ponen grilletes, se engangrena y se muere. Obviamente fue un acto cruel. Sí. Fue un acto tiránico. No tiránico porque la prisión de él era porque estaba conspirando, porque había tratado de hacer un movimiento conspiratorio. Lo que fue es cruel. Hay gobiernos que se inventan conspiraciones. Yo acepto que fue cruel, ¿no? Porque García Moreno, una de las cosas con las que tuvo que luchar es con esta manía de hacer revoluciones. Todo militar de cierta graduación ya era un revolucionario, un jefe de Estado en potencia, ¿no? Claro. Y entonces eso explica también otro caso en el que también parece García Moreno cruel y se ha exagerado un poco la crueldad, que es la flagelación de Ayarza. ¿Por qué es exagerado? ¿Por qué dice que es exagerado? Bueno, ahora explico. Ayarza, general de la independencia, claro, negro, era un conspirador, pero a tiempo completo, sistemático, vivía conspirando. Es increíble el número de conspiraciones que hizo y cómo era un factor de inestabilidad. Entonces, cuando Ayarza le trae a García Moreno a Quito preso, porque estaba en Cuenca armando una revolución, y en Quito sigue conspirando. Entonces, ante eso, García Moreno le condena a la pena de azotes. Cuando un hombre del siglo XXI como nosotros oye eso, que a un general de la República se le azota, nos parece monstruoso, ¿no? Nos parece un acto de barbarie, de barbarie totalmente, brutal. pero en ese tiempo la flagelación en los cuarteles era una pena más bien ordinaria. Uh-huh. Ordinaria. Sí, mediados del siglo XIX, claro, y eran condenados a tal número de azotes por tales cosas, estaba reglamentado incluso. Entonces no era una cosa absolutamente sádica que se inventó García Moreno. Lo que sí pasa es que a este general, pero precisamente es lo que quería García Moreno, lo que quería es que un general sea sujeto a esta pena humillante, para ver si acababa con esta fiebre de las conspiraciones. Hay una cosa que no tiene documento, pero está contada en algunas fuentes de tradición oral, y parece muy verosímil, que Ayarza le dijo a un general de la independencia: no se le flagela, fusíleme. Y García Moreno le dijo: no puedo gastar una bala en un traidor. No está documentado obviamente esto, pero es muy verosímil, porque ese era el espíritu de él, ¿no? Y el otro famoso caso es el del general Daquilema, ¿no? Todos están... Sí, muy bien documentados, muy bien narrados, muy analizados. Y además descritos con gran soltura, con esa facilidad del periodista que sabe llegar a la gente. El periodismo me enseñó a escribir como a García Márquez, ¿no? Por eso los tiranos odian a los periodistas, porque los periodistas se comunican con facilidad con la gente. Mientras el intelectual frío y puro está en su torre de marfil y nadie le hace caso, ni pesa con nadie. Entonces no hay déspota que le gusten los periodistas y a todos los persiguen con cualquier pretexto. Me decía usted del caso de Aquilema. Hay un alzamiento en Punín,
indígena por un abuso de un recaudador de impuestos, que era ya odiado por las comunidades indígenas. Entonces, cuando él quiso golpear a un indígena, el indígena se rebeló, lo cogieron el caballo, lo tiraron al suelo y lo mataron a palazos, ¿no? Y luego se sintieron que podían matar a estos, pues no, y comenzó un movimiento indígena tremendamente fuerte, fueron uniéndose comunidades y tremendamente cruel. Entraron a Punín, quemaron todo, mataron a todos los que pudieron, hicieron actos de verdadera crueldad. Y las fuerzas acantonadas en Riobamba se sintieron impotentes para poder controlar semejante movimiento y pidieron que vaya el ejército de Quito. El ejército estaba transformado por García Moreno. Una de las cosas que él hizo fue acabar con este ejército de revolucionarios, de borrachos, y hacer un ejército muy serio, ¿no? Muy profesional. Y dotarle de las mejores armas de la época. Remington. Entonces los indígenas con sus hondas de piedra, sus lanzas, frente a estos fusiles lo más modernos del tiempo, era imposible que resistan. Claro. Entonces no hubo mayor matanza, se rindieron muy pronto y cogieron prisioneros y establecieron sumarios. No es un matar por matar, se establecen sumarios, claro, sumarios militares, ¿no? Cortes militares. En último término llegan a ser 6 los que están sujetos a estos sumarios, y de ellos son perdonados 4, pero 2 no. Uno por crímenes ya absolutamente inhumanos, terribles, y el otro en cambio es un personaje que a mí me ha parecido de enorme nobleza, que es Daquilema. Pero Daquilema tenía un problema, García Moreno, con Daquilema, porque Daquilema fue nombrado rey por las comunidades. Los indios comenzaron a revivir ese sueño que siempre está latente de volver a tener un Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo, claro, el esplendor imperial. Ese sueño vuelve a resurgir y le hacen rey. García Moreno no podía permitir un rey. Estaba en contra de todo su proyecto político, que era enormemente unitario, ¿no? Un gobierno central fuerte, organizado todo. Entonces él en una carta dice: espero que los jueces actúen con severidad y no vayan a cometer el horror de dejarle libre y todo. Él quería que se lo fusile a García. Tenía por la Constitución facultad de indultar, pero no le indultó. Y en la plaza de Punín, donde se habían cometido todos estos grandes atentados, ahí mismo fue fusilado. Fue fusilado. Tengo que hacer este momento un pequeño corte, licenciado Rodríguez Castelo. Al volver le voy a preguntar sobre cuán importante fue la figura de García Moreno en la historia del Ecuador, visto siglo y medio después de sus años de esplendor. Hacemos ese corte, volvemos enseguida con Hernán Rodríguez Castelo, uno de los intelectuales más serios, más sólidos, más completos y complejos de este país. Hernán Rodríguez Castelo acaba de publicar esta obra monumental, García Moreno, publicado por Paraíso Editores, una obra de casi 1000 páginas y una documentación completísima, exhaustiva, un libro además fácil de leer, lo cual no es frecuente en temas de historia, especialmente una historia tan bien documentada como esta. Antes de empezar la entrevista, licenciado Rodríguez Castelo, hablábamos de que un día García Moreno dijo que en esos 3 años, se refería a los 3 años de su mandato, se había hecho más en el Ecuador que en toda la historia previa, que había empezado como país independiente 3 décadas antes. ¿Alguien más en la historia primero, lo que dijo tenía sustento o era una declaración demagógica estruendosa? Y después, ¿alguien más en la historia del Ecuador ha tenido la importancia que tuvo García Moreno? Lo primero, en García Moreno nunca hay demagogia, ni ponderaciones vacías. Él tenía un espíritu científico. Lo que más le fascinaba eran las ciencias, curiosamente. Claro, por eso su famoso ascenso al cráter del Pichincha. Los ascensos a los cráteres del Pichincha, del Sangay, en plena erupción. Sus estudios en París 2 veces,
Y en París, como ya llegó con la fama de haber sido el estudioso vulcanólogo con Wisse, entonces fue admitido especialmente, y por eso su pasión por las ciencias, que se traduce un poco en la Politécnica, ¿no? Claro. Entonces su mentalidad científica y matemática, era un excelente matemático y cuidaba muchísimo de la enseñanza de la matemática, lo hacía riguroso en sus cosas. Es muy riguroso, entonces no es una exageración. Eso lo dice en un informe al Congreso. Tiene la característica rigurosa de un informe al Congreso, y al decirlo lo muestra. Prueba por esto, por esto, por esto, por esto. O sea, el país no había construido sólidamente nada. Y yo ya he construido sólidamente esto, otro, se está haciendo esto y está en proyecto esto y esto. Y cuando García Moreno dijo eso, hubo quienes le dijeron, no es cierto, usted miente, el Ecuador ya era un país organizado cuando usted llegó al poder, doctor García Moreno. Curiosamente nadie. ¿Porque era cierto o porque nadie se atrevía? Bueno, este es un tema que todavía cabría estudiarse todavía un poco más, las relaciones de García Moreno con la prensa de su tiempo, ¿no? Había periodistas muy adictos a él, como Sixto Juan Bernal, el mayor periodista de Guayaquil del tiempo. Había, por supuesto, periodistas contrarios, el más famoso es Juan Montalvo. Montalvo jamás puso en duda el progreso material del país, nunca, ni él ni nadie. Todos apuntaban a la falta de libertades, ¿no? Montalvo hablaba del patíbulo de García Moreno. Bueno, no sé si usa la palabra más, pero bueno. La idea es sí, esa. Y creo que sí la usa. Bueno. Montalvo, cuando García Moreno se propuso para la última reelección, escribió desde su retiro de Ipiales el libro más duro que se ha escrito sobre García Moreno, que es La dictadura perpetua. Está estudiado en el libro, en un capítulo, La dictadura perpetua, analizado fríamente, afirmación por afirmación de Montalvo. Resultado, todas son mentiras. ¿Montalvo mintió? Todas. ¿Con respecto a García Moreno? Todo lo que dice en la dictadura perpetua son mentiras. Por poner un ejemplo, él dice, se hace una cárcel terrible y se mete en la cárcel hombres y mujeres hacinados, y una pobre chica que es metida allí en estas circunstancias se arroja desde la muralla y se suicida. Bueno, esta es la afirmación de Montalvo. Análisis. García Moreno hace la penitenciaría más moderna de América Latina. Hubo visitantes extranjeros que admiraron esa obra, y la hace con todos los rigores y técnicas, y por supuesto separación absoluta de hombres y mujeres. Él, que era un puritano, ¿cómo iban a permitir hombres y mujeres juntas? Luego no la puede estrenar porque espera que se seque, no está todavía suficientemente seca, y esto les daría daño a los internos. Hace locales para talleres, porque tienen que ir formarse. Estamos hablando del Panóptico de Quito, el que posteriormente sería el Penal García Moreno. Entonces no hubo tal hacinamiento de hombres y mujeres. Esta chica efectivamente tuvo un problema porque tenía un novio que no era del agrado de la familia. Y entonces le metieron en El Buen Pastor. Esa es otra creación de García Moreno, propia de su puritanismo, porque ese es otro defecto de él. O sea, él trajo a las monjas del Buen Pastor. Del Buen Pastor, y les dio este local en la Recoleta. En la Recoleta, por supuesto, sobre el famoso puente del Machanga. Recogían a las mujeres de mala vida y las llevaban allá, ¿no? De mala vida o de buena vida, como prefiramos, ¿no? Pero para García Moreno eran de mala vida. Era muy mala vida, claro. Él estaba ya en la época final de su trayectoria, donde llegó a tener una religiosidad mucho más fuerte, mucho más dura, ¿no? Entonces mucho más intransigente. Así es. ¿Sí? Esta chica fue llevada ya. Y ahí les encerraban con las monjas. En el caso de las más recalcitrantes, les tenían encadenadas con grillos. En otras no, simplemente, y tratando de que se rehagan, ¿no? De allí se escapó la chica. Del Buen Pastor se escapó con su enamorado y acabaron casándose.
Esa es la verdad del caso de la chica. O sea, no se lanzó por ningún acantilado. No se lanzó por ninguna parte, no se suicidó, no estuvo nunca en el panóptico. Entonces, es una mentira. Yo me pregunto, los que llegaban hasta donde el exiliado ilustre, allá en Ipiales, llegaban con estas mentiras y él las aceptaba y las administraba con su magnífica prosa. Bueno, seguramente, eso porque pensar que Montalvo se inventaba y mentía sí. A sabiendas me parece improbable. Él estaba a mucha distancia, en una época en que las comunicaciones no eran lo que son hoy, en que sabemos todo lo que pasa en todas partes instantáneamente. Claro, así. Hay un caso en el que yo estoy de acuerdo con Montalvo y con quienes protestaban, y es que dentro del concordato, que para García Moreno era fundamental porque le permitía hacer la reforma de la iglesia. El concordato con la Santa Sede. Con la Santa Sede, que cuando él llegó, la iglesia era un caos total. Frailes que salían por la noche a dar serenatas, a tener grandes orgías y acababan siendo apresados. Toda esa historia es tremenda, ¿no? Y él quería una iglesia muy rigurosa, muy seria, y para eso necesitaba el concordato. Porque la causa por la que él veía que era la que provocaba esto era que estaban sujetos a los jueces civiles, y los jueces civiles eran muy blandos y no juzgaban realmente. Bueno, pero en el concordato, dentro de muchas cosas que son puramente eclesiásticas, y allá lo eclesiástico, está el que los obispos tienen autoridad para censurar los libros que se manejan en la universidad, que no estén contrarios a la fe. Eso para ti y para mí hoy es inaceptable. Inaceptable, por supuesto. Y para Montalvo es inaceptable, y estoy de acuerdo con Montalvo. Lo toca en la dictadura perpetua. Yo esperaba de él un tratamiento de gran altura de esto, ¿no? Pero Montalvo lo trata de su manera burlesca, de tal mal gusto que tiene. Dice, ¿cómo es posible que el juicio de los libros más serios de la filosofía los tenga que hacer un lego metido en la cocina en medio de pelando las papas? No es eso, ¿no? Obviamente los obispos tenían que había obispos muy intelectuales, muy serios en el Ecuador. Ellos podían ser los que hagan tribunales, ¿no? Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Pero dentro del proyecto garciano tenía un sentido, ¿no? Pero no se puede decir que el fraile, que el ego en la cocina en medio de pelando las papas, eso desautoriza la... Claro, los claustros fueron, especialmente durante la Edad Media, los grandes refugios del saber y de la cultura. Así es. Entonces burlarse así de la iglesia sí. no era lo procedente, sí. No era la forma de hacerlo. Y bueno, veo así un poco compendiando que usted es un gran admirador de García Moreno después de haberlo estudiado con rigor su obra. Faltaba entonces la respuesta a la segunda parte de mi pregunta. ¿Alguien en la historia del Ecuador ha tenido la importancia que en su momento tuvo García Moreno? Yo diría, como refundador del país, ninguno. Los que vienen en la época después de García Moreno, los que llamamos del progresismo, ahí hay alguna gente muy ilustre, pero lo que está haciendo es simplemente seguir lo que hizo García Moreno, ¿no? ¿A quién mencionaría? El más ilustre, Antonio Flores. Que fue uno de los colaboradores más cercanos a García Moreno, y yo creo que el hombre a quien más estimaba por su talento García Moreno era Antonio Flores. Antonio Flores Gijón, hijo de Gijón, claro. Hijo de Flores, ¿no? Claro, de Juan José Flores. Sí. Después de esto, viene otro presidente que tiene un papel muy importante dentro de la historia del Ecuador, que es Alfaro. Pero Alfaro no es constructor. Su única obra es de ferrocarril, como obra constructora. Pero es una obra magna. Es una obra magna, sí, comenzada por García Moreno. Uh-huh. Los primeros kilómetros de ferrocarril se tienden en la costa por García Moreno. Pero fuera de eso, él es un revolucionario, un transformador, que nos da algo que para mí es muy importante, que es hacer un Estado laico. Y metió al Ecuador en el siglo XX. Una educación laica. No, el Ecuador estaba metido en el siglo XX desde García Moreno, en el sentido, porque estaba muy cerca de Francia, hay muchas cosas, ¿no? Era el siglo XIX. Claro. Así es. Eloy Alfaro llega al poder con el siglo XX. La educación en tiempo y el laicismo como que lo adecua a los tiempos.
Eloy Alfaro recibe una educación ya construida, armada. Construida por García Moreno. Por García Moreno, pero con un fuerte predominio clerical. Jesuitas, órdenes religiosas, monjas de los corazones. Alfaro, dentro del proyecto laico de hacer la laicización del país, crea los normales, que es una cosa estupenda, ¿no? Y García Moreno hizo el primer proyecto del normal indígena, ¿no? Las finanzas y muchas otras cosas son un desastre en el alfarismo. El final del alfarismo es una dictadura terrible, mucho más cruel con los periodistas de lo que fue nunca García Moreno. Yo estoy por sacar un libro que ya está entregado a editores, que es Soy Lugarte de Landívar, la gran periodista que junto con Manuel J. Calle atacaron la dictadura alfarista del último periodo, que es una dictadura terrible, ¿no? Terrible. Después viene la Revolución Juliana, que logra la transformación del aspecto financiero, ¿no? Eso es una construcción de ellos, el Banco Central, la caja de pensiones, todo esto, la seguridad social, es ponerle un poco al país a tono con eso también, ¿no? Claro. Rompiendo las dictaduras del Banco Comercial Agrícola y otras cosas, ¿no? Claro, el Código del Trabajo, así es. Todo lo que se hizo en los años 30. Todo lo hecho por Velasco Ibarra en educación y vialidad es importante. No, claro. Sí. Pero los planes viales del velasquismo fueron muy significativos. Pero ninguno de ellos puede arrogarse, ni nunca se ha arrogado, fuera del último, que sabemos que se lo arroga sin ninguna razón. Ninguno de ellos se arrogó el título de ser el refundador del país. Claro, ese es un acto de pretensión absurda. De pretensión absurda. Que por mucha propaganda que se haga y se gaste mucho dinero en hacerlo, no trascende, no pasará a la historia. Cuando sale un libro como este, alguien que lo lea va a decir, bueno, ¿y de qué refundador me habla? O sea, claro. Aquí está todo. Es usted. García Moreno es el refundador del país. Es el refundador. Y esto lo admite el propio Benjamín Carrión en las cartas al Ecuador. La quinta carta al Ecuador dice que García Moreno es el que fundó este país. Sin embargo, Benjamín Carrión escribió un libro muy duro contra él. Después escribió El Santo del Patíbulo. Claro. Yo sé por qué se escribió ese y cómo, pero a la larga... Algún día me lo contará. Ese libro no tiene validez histórica, ni política, ni nada, ¿no? Esa fue una... El Santo del Patíbulo. Sí, como dijo... Ahora se lo lee con mucha gracia. Eso sí. Está muy bien escrito. Sí, escribe Carrión, sí, aunque era un conversador, y cuando vuelca en sus libros su estilo conversacional es muy sabroso, ¿no? Pero cuando ya se trata de una biografía, por ejemplo, uno pide mucho más que eso. O sea, pide rigor histórico. Claro. Ahora, vuelvo al comienzo. Usted decía, escribí el libro 1000 páginas como un investigador frío, distante de los hechos, o sea, siendo muy objetivo, muy ecuánime. El intelectual, en general, ¿debe ser así? ¿No debe tomar partido? Cuando hablamos del intelectual historiador, es una condición para hacer historia el distanciamiento, lo que se llama técnicamente el distanciamiento. El historiador tiene que poner distancia. No puede el historiador juzgar desde su tiempo, desde su... el caso que yo puse de los azotes, no se puede juzgar desde un hombre del siglo XXI, ¿no? El que se azota a un general. Hay que ver cómo funcionaba eso en ese tiempo, por qué se hizo, cómo se hizo, ¿no? Pero los historiadores desde Suetonio hasta Arnold Toynbee, como que ponen la mente en su trabajo frío, en su descripción, en sus relatos, pero también ponen el corazón como tomando partido, como trazando caminos, diciendo esto era mejor. Sí, así es. Hay un magnífico libro que hace una historia de la historiografía, sobre todo del siglo XIX y XX, y su juicio de Toynbee es muy duro. No le da Toynbee especial importancia dentro de esta gran corriente nueva de la historia, porque dice... su libro es teológico. Interesante versión. Su libro es teológico, ¿no? Hay historiadores católicos que tienen siempre presente ese providencialismo, ¿no? Que todo va hacia una meta. Teilhard de Chardin, ¿no? Todo va hacia una meta. Cuando ver el mundo como es, más bien nos da la impresión de una cosa caótica, casi absurda, ¿no? Claro. Entonces...
Otros llegamos a una postura mucho más ecléctica, mucho más fría frente a todo. Y en la historia tenemos una manera de avanzar a través de los documentos que nos permiten reconstruir hasta donde es posible. Siempre queda un margen para la interpretación del documento, pero lo que hizo precisamente la hermenéutica es darnos rigor y maneras de hacer una gran interpretación de los textos. Esta es la obra cumbre, por lo menos hasta ahora, de Hernán Rodríguez Castelo, este libro de García Moreno. En la historia sí. No, en general hablo del... En general no creo, porque esta obra en cierto sentido ni siquiera es una obra independiente. Esta obra forma parte de ese gran proyecto en el que estoy metido desde hace 40 años, que es hacer una historia general y crítica de la literatura ecuatoriana. Claro. Esa es la obra de mi vida, ¿no? Sí, la historia de la literatura ecuatoriana es una obra grandiosa, pero no tiene, supongo que no tiene la llegada, el público que tiene. Me acuerdo que contigo mismo ahí en el Canal 4, en la época de oro del Canal 4, se presentó el siglo XVIII. Me acuerdo, claro, por supuesto. Me acuerdo hasta tus palabras textuales, ¿no? Dijo, ahora qué gusto, ¿no? Poder no estar tratando de problemitas políticos, sino de una gran cosa de la cultura, ¿no? Claro. Entonces, a García Moreno... Y me encanta hablar de cultura y no de los enredos diarios de la política, especialmente esta política llena de odio, de rencorcitos, de insultos, de agravios, que no se discuten ni ideas. Claro, es que además esto ilumina lo que está pasando ahora. Ilumina, sin duda. Sí. Entonces... Los males del presente son mucho consecuencia de todo lo que hemos vivido. ¿Por qué llego a García Moreno? Porque dentro de mi manera de proceder, al llegar a un gran personaje de la literatura, comienzo por estudiar a fondo su vida para ver cómo se integra, se incluye su obra en dentro de esa vida. Pero al llegar a este personaje, me topo con una vida que es descomunal, ¿no? Incitante de iluminarla, de someterle a juicio, de penetrarla. Por ahí nace el libro, ¿no? Pero obviamente después ya viene el estudio literario de García Moreno y sigo con el romanticismo, que eso es lo que me toca, porque ya se publicó la parte de 1800 a 1860, la publicó el Consejo Nacional de Cultura, gracias a Irving Zapater. Son 5 tomos, ¿no? Ahí están tratados personajes ya muy importantes, con vidas muy largas, como Solano, Olmedo, Mejía, Rocafuerte. Pero claro, al llegar a este personaje... merecía un tratamiento para... Entonces sí, desde el punto de vista histórico, es el mayor esfuerzo que he hecho y la mayor obra, sí. Pero como crítica literaria, como otras cosas, sí hay otras obras que se me resentirían si digo eso. Por supuesto que sí. Tengo que hacer otro corte, licenciado Rodríguez Castelo. Al volver vamos a hablar de la cultura en el Ecuador. ¿Por qué el Ecuador no tiene lectores? ¿Y por qué gente que como usted y mucha gente más trabaja en estas obras magnas, supremas, serias, sólidas, y no llegan a la gente como deberían y como llegan en otras sociedades? Vuelvo con usted enseguida. Hernán Rodríguez Castelo está hoy aquí en La República. Vamos a hablar de cultura. Estos últimos minutos vamos a dedicar específicamente al tema de la situación de la cultura actual en el Ecuador. Doctor Hernán Rodríguez Castelo, me da la sensación de que el Ecuador, en vez de ser una sociedad en el que la cultura crece, se expande, se solidifica, echa raíces, es una sociedad que se ha vuelto cada vez más, o se está volviendo cada vez más superficial, más banal, más de 140 caracteres. ¿Qué dice usted? Yo creo que esa es una impresión exacta y de algo muy grave, que está creciendo además. Si podemos hablar en términos de cultura, deberíamos hablar de un decrecimiento más bien, ¿no? Hay un hecho que a mí me ayuda a reflexionar sobre posibilidades de cultura, de levantar el nivel cultural general. ¿Qué es lo que pasó con Clásicos Ariel, no? Cuando comenzó la empresa de Clásicos Ariel, estamos hablando de años 70, algo por el estilo, ¿verdad? 75, 77 más o menos, ¿no? Porque fueron 100 semanas, pues, ¿no? Nadie conocía los clásicos, nadie conocía nuestras grandes novelas, nadie conocía nada.
Y el editor tuvo mucho miedo de que la empresa fracasase, yo tuve que impulsarle. Pero sale Ariel, y los 5.000 ejemplares de los 2 primeros libros, que fueron el primer tomo de la historia del padre Juan de Velasco y un tomo de cuentos de José de la Cuadra, se agotaron en 2 horas. ¡Qué bien! Inmediatamente hubo que hacer una nueva edición. Y llegaron a venderse 15.000 ejemplares de eso. Como cuando yo le entregué los 2 libros estos a Velasco Ibarra personalmente, le dije, mire, usted que es hombre de cultura, le voy a dar una gran noticia. El día de hoy, en 3 horas, se ha vendido más ejemplares de la historia del padre Velasco que en 150 años. Y se han vendido más ejemplares de cuentos de José de la Cuadra que en los últimos 25 años, me dijo. Ustedes han hecho una gran obra de cultura, me dijo, ¿no? Pero entonces era principios de los años 70, porque el doctor Velasco fue derrocado por última vez en febrero del año 72. Sí, me acuerdo que el ministro que me introdujo fue Alfonso Arroyo. Ajá. Año 77 debemos estar hablando. No, el doctor Velasco fue derrocado por última vez en el año 72. En el año 72 vino la dictadura del general Rodríguez Lara hasta el año 76. Claro, entonces tiene que haber sido, sí, porque debe haber sido de los últimos actos de él, ¿no? Claro, y comienzos del año 72. Y sigue saliendo Ariel, y número tras número, la gente hacía cola en las librerías para cuando iba a salir el tomo, teniendo miedo de que se va a quedar sin el tomo, tratando de seguir su colección. Y había taxistas leyendo mientras esperaban, ascensoristas leyendo la historia del padre Velasco, la historia de González Suárez, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención, porque que los hayan leído, porque hay gente que compra libros pero no los lee. Claro, los leían, Qué ¿no? bien. Estos libros se vendían a 12 sucres y la forma de vender era lo más original. Los canillitas y la gente que vende los periódicos iba, compraba en 8 sucres 10 libros, por ejemplo. Salía, vendía los 8 y volvía y compraba otros más, ¿no? 12 sucres, estamos hablando aproximadamente $0.50, porque la paridad por entonces era 25-25. 25, sí. $25 con 25 sucres con 25 centavos. Medio dólar. Posiblemente un poco menos. Pues sí, un poco menos de menos. Sí. Entonces, un precio muy pero la gente muy accesible. No lo sentía, ¿no? Y seguía comprando claro. los libros. Y todo el país sintió como que se apropiaba de su cultura, de su literatura, de las cosas más importantes, que antes eran reservadas para especialistas y especialistas ricos. Claro, cenáculos muy reducidos. Sí. Entonces, esto me mostró a mí lo que podría ser una labor cultural de incentivación, de promoción. Yo pienso que el hombre ecuatoriano tiene una cierta tendencia a la cultura y muy aprovechable, pero llega a la situación actual y uno dice, ¿qué se hace, no? ¿Qué se hace para poner el libro al alcance de la gente de menores recursos? Pero será un problema de recursos económicos, o sea que simplemente la gente no le interesa. Es problema. Yo le cuento una historia, permíteme hacer un político muy connotado, que cuando iba a ser candidato presidencial en el año 2006, le pregunté, como a todos los demás candidatos, a través de un reportero, qué libro estaba leyendo, y él dijo, yo leo tanto. Y no se acordaba qué libro había leído último, ni qué libro le estaba leyendo, si él no había leído nada. Después, claro, con la propaganda nos han hecho creer que es un hombre cultísimo, de una diversidad cultural enorme, pero no había leído nada. Y en sus actos ha demostrado que es un hombre de pocos conocimientos y de poca cultura. Es decir, no es un problema de plata, sino como que la gente le perdió interés al libro. Así es, no es problema de dinero. Cuando alguien tiene interés por el libro, se sabe dónde compra. Hay una librería de libros viejos en Quito, que se llama Luz, que esa funciona desde que yo era alumno de escuela. Yo compraba libros ahí, claro que era el papá de la que vende actualmente. No. Ahí se ve a veces chicos que entran y compran en $0.50 o una novela y se la llevan y la leen. No es problema y hay varias de esas pequeñas librerías de viejos. De dinero, es problema de amor a la cultura, de saber leer, de haber entendido lo que significa esa comunicación con las grandes espíritus de los tiempos pasados a través del libro, ¿no? Haber encontrado esa fuente de placer que es el libro, ¿no? Y de conocimiento y de comprensión del mundo. Pero esto, que nosotros lo sentimos tanto, ¿no? Nos parece tan vivo, para mucha gente no existe. Ese es un mundo extraño, raro.
Entonces es todo el teléfono celular, los 140 caracteres, las últimas cosas de conciertos de rock, ese tipo. Los realities de televisión, y también la televisión, sin duda que es, pues es un medio que no profundiza en los temas por lo general, ¿no? Y no hablo solamente de la información. Aquí mucha gente tiene responsabilidad, de los que tenemos de alguna manera poderes, capacidad de opinar, en fin, ¿no? Yo creo que somos responsables de esto porque hay muchas posibilidades. Cuando Diego Oquendo era director de creo en el canal 24, Teleamazonas 24 horas. Él se le ocurrió poner en cada programa de cada noche 5 minutos de comentario. El económico le confió a Patricio Quevedo, el político, no me acuerdo quién, el de cine a Luis Campos, y a mí me confió el cultural. Llegué a tener un rating de 90%. Y el libro que yo presentaba en ese programa, al día siguiente se buscaba en todas las librerías el libro, ¿no? Qué bien. Entonces hay muchas posibilidades, pero este rato en toda la televisión hay un solo programa en el que alguna vez se hable de un libro. Yo no sé. Yo no veo televisión nunca, pero hubiera oído y no he oído nada. No he oído nada. Yo con muchas limitaciones por mí mismo, ¿no? Nunca dejé de darle un espacio a la cultura. Nos acordábamos lo que habíamos dicho. Y muchas veces yo llevaba autores, directores de teatro, directores de cine. Trataba de que tengan espacio y el mayor espacio posible. Pero ciertamente se pudo y se debió haber hecho más. Sí, mea culpa. Ahora, siempre hay cosas positivas, ¿no? Siempre hay cosas que a uno lo alientan. Yo este libro lo hice sin pensar, yo jamás pienso en los lectores. ¿No? Yo hago el libro lo que me satisface a mí. O sea, quiero hacer el libro el que sea al mayor nivel posible, como investigación en el caso histórico, como cultura, como análisis literario, como lo que sea. Pero muy bien escrito, eso sí, de una manera muy atractiva, ¿no? Después viene la respuesta de los lectores. Y curiosamente, un libro de esta seriedad, de este rigor, de 1000 páginas, se está vendiendo como si fuera una novela, ¿eh? Y se está vendiendo en Quito, Guayaquil, Cuenca. El día 7 de abril se presenta en Riobamba. Quiere Riobamba también presentar el libro y que se compre el libro porque en Riobamba no hay librerías. Entonces, muchísima gente está comprando el libro. ¿Y qué se va a vender el libro? En las tiendas de barrio, en el supermercado? En ciertas calles se ponen en la calle. Qué bien. Y en unas pequeñas papelerías hay bestsellers, ¿no? Bestsellers de lo que llaman autodesarrollo, creo que está de moda, ¿no? Pero no se halla una gran novela, no se halla un libro de filosofía, ¿no? Entonces, el libro se está vendiendo, pero en cantidad. Pero no solo eso, se está leyendo. Qué bien. Hay gente que me comenta cosas, hay gente que me dice, recién estoy por la página 400, pero ya esto y esto otro. Esa sí, para un autor, es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Claro. Eso vale más que cualquier premio, que cualquier cosa, ¿no? El sentir que el libro está llegando a lectores, ¿no? Que uno se está comunicando. Y quiero una pregunta final ahora al historiador, y después de haber hecho una obra así tan importante como García Moreno. La historia, y ese es un debate eterno que realmente no se terminará dilucidando nunca. ¿La hacen los hombres o ocurre a pesar de los hombres? Sí, esa es una discusión que tiene mucha historia ya, ¿no? Desde los casos extremos, por ejemplo, de Carlyle, ¿no? La historia la hacen los héroes, ¿no? Claro. Hasta los conceptos marxistas, ¿no? De que la historia la hacen. Que hay una dialéctica. Movimientos económicos, sociales, por una dialéctica incontenible, ¿no? Irresistible. En fin. Yo pienso que el caso de García Moreno sirve mucho para analizar esto, ¿no? Sin este hombre eso no pasaba. ¿Qué habría pasado con el Ecuador sin este hombre? Había ya un proyecto de dividirse el país. Esto no es imaginación, hay documentación. Hay delegados peruanos que van a Colombia ya para ponerse de acuerdo. Y el acuerdo que está en un documento es que Colombia se llevaría hasta Riobamba.
más tal y cual otra provincia de la costa. El Perú, en cambio, se llevaría la parte de Guayaquil y Cuenca. Sí, ¿usted cree que sin García Moreno a lo mejor el Ecuador hubiera desaparecido? Yo pienso que repartido entre Colombia y el Perú. El Ecuador estaba a punto de desaparecer con sus... Loja, por supuesto, no habría aceptado eso. Loja habría sido su propio gobierno autónomo, pero Loja habría podido sostenerse frente a estos dos grandes países que se habían cogido todo el resto. En fin, a mí me espeluzna pensar lo que pudo haber sucedido a partir de este 1860. O sea, viene García Moreno y cambia toda la historia. Entonces, ¿cómo se puede negar el peso de un personaje que es el que hace todo, el que mueve todo, el que consigue los colaboradores, el que acaba con estos problemas? De tal manera que al hacer la vida de este personaje, se está haciendo la vida del país. Se está asistiendo al nacimiento de un país que llega a ser un país sólido. Cuando García Moreno muere, es un país sólido. De acuerdo que su progreso es limitado todavía. ¿Con qué rentas trabajó García Moreno? Claro. Todos los gobiernos ecuatorianos, con alguna pequeña excepción, han trabajado con presupuestos ínfimos. Es una pobreza espantosa, de tal manera que él tiene que ahorrar cada centavo. Y muchas de las cosas paga con su sueldo. Cuando Gual viene desterrado a Guayaquil, este hombre ilustre que lo destierra Páez de Venezuela, dice, hay que crearle una pensión de mi sueldo tanto le pasan a él. Eran otras épocas. Eran otras épocas. ¿No? Y eran otros hombres. Entonces, ahora, obviamente, este hombre no está solo, porque también le mete en su proyecto político a la Iglesia. Para García Moreno la Iglesia era una fuerza enorme, tal vez la mayor fuerza que había en este país. Por eso él maneja tanto la Iglesia, porque no es que él se sujete a la Iglesia, él la maneja la Iglesia. Es uno de sus grandes instrumentos para tratar de unificar el país. Sin duda. Licenciado Rodríguez Castelo, ha sido un placer tenerlo aquí, hablar de su libro, que lo recomiendo muy vivamente. Es García Moreno, la obra de Hernán Rodríguez Castelo, editado por Paradiso, que ya está a venta en todas partes, en Riobamba, como nos acaba de contar, se va a vender hasta en las calles, para que no haya pretexto para que no leamos. Es un gran aporte al conocimiento de la historia nacional, y en general Hernán Rodríguez Castelo ha sido durante casi medio siglo pues uno de los puntares, uno de los pilares, uno de los hombres más sólidos, más convencidos, más incansables en su lucha por la cultura ecuatoriana, y sus logros, sin duda, muy significativos. Hernán Rodríguez Castelo estuvo hoy aquí en La República.es.